你好，我姓张，张福顺，I'm from Ich heiße Dieter Klingbeil, ich komme aus Deutschland, Regensburg, das ist im Süden von Deutschland. Blessings to all, my name is Danielle and I'm from the United States. Mein Name ist Ann-Kathrin Farnbacher. Ich bin aus Deutschland und ich bin im Moment mit dem... Hello, my name is Dan McKinney. I'm from Chicago, Illinois in the United States. Mi nombre es Natalia Utia Flores, soy del país de Perú, Iquitos. De toda lengua y nación, los pueblos confesarán las maravillas de Dios. Esto es una visitación con el pastor Uber Lozano. Lo peor que uno puede hacer es tomar decisiones cuando tiene la mente llena de una cantidad de problemas. Lo más aconsejable es buscar una persona en especial que conozca de Dios, que no tenga nada que ver con los problemas, para que Él le pueda orientar y salir de esa situación que está acaeciendo en su vida. Estoy en el municipio de Tabio, aquí cerca de Bogotá, en donde hoy en visitación vamos a estar mostrando la calidad de vida de personas y el trabajo que están haciendo los pastores, los ministros del Señor en esta localidad de Cundinamarca. No pierda la cabeza. Hoy presentamos Renovando Nuestra Mente. Tabio, un hermoso pueblo situado en la cordillera oriental de los Andes colombianos, en la sabana norte de Bogotá, en el departamento de Cundinamarca, centro de Colombia. Situado en Suramérica a 2.600 metros sobre el nivel del mar, con temperatura media anual de 14 grados centígrados, 13.000 habitantes, fundado oficialmente en 1604 sobre la población muisca preexistente, con varios atractivos turísticos como las piscinas de aguas termales, el jardín botánico de Tabio, entre otras más. La arquitectura colonial de sus casas coloridas y calles empedradas, encanto rodado, los objetos hechos a mano por sus artesanos, la música típica del altiplano cundiboyacense y sus excepcionales paisajes de montaña. Pero ¿cómo se hace para llegar a Tabio desde Bogotá? El transporte público es llevado a cabo por buses de la flota Águila de color verde oscuro, naranja y gris. Sí, todo en uno, con letreros que dicen Cajicá, Tabio, Tenjo, que salen cada 20 minutos de la estación Portal del Norte de Transmilenio, calle 170, mientras el bus va en movimiento hasta salir del perímetro del Distrito Capital. Desde el peaje el bus tardará unos 40-45 minutos hasta llegar a Tabio. En carro particular se puede ir por la vía paralela, la misma carrera séptima en Bogotá, tomando la vía hacia el municipio de Cajicá y luego la bifurcación izquierda hacia Tabio. De otro modo se seguirá la ruta hacia Zipaquirá. El límite de Tabio con Cajicá queda justo después de unas curvas entre montañas y árboles, al cabo de los cuales divisará el valle de Tabio, que como muchos dicen, acercándonos al corazón del sitio que los indígenas conocían como Remanso de Paz o Boquerón de la Labranza. Existe otra ruta que lo llevará al municipio de Tabio. Esta ruta la lleva a cabo colectivos con anuncios Siberia, Tenjo, Tabio, que parten de Bogotá desde el Portal de la 80 hasta dejar la ciudad y unos 5 kilómetros llegar a la rotonda conocida como Siberia. El nombre de Tabio tiene dos orígenes tentativos. Una teoría es que el nombre es en honor a Diego Tabio, el cacique que vivía y gobernaba la región. Otra versión del nombre Tabio es que viene de una derivación del vocablo chicha teip, que significa boquerón de la labranza, relacionado quizás con la situación del valle de Tabio, que está rodeado de montañas, semejando un cuenco. Tabio existía desde tiempos muy anteriores a la invasión española, pues era un centro de recreo del Zipa, el cacique de los muiscas, miembros a su vez de la floreciente cultura chicha que habitó las zonas montañosas de Colombia. Existen numerosos testimonios escritos
de los primeros colonizadores europeos, describiendo la prosperidad y civilización de estos pobladores que no tardaron en ser sometidos al servicio de los conquistadores, debido en gran parte a su espíritu pacífico. Yo conozco una persona que perdió la cabeza. Cuando uno no conoce de Cristo, es peligroso perder la cabeza. Aquí en Tabio encontré una persona que perdió la cabeza. Venga, les muestro. He ahí la obra del que perdió la cabeza. La cabeza, parte del cuerpo humano que se consideraba como la fuente de vida, pero no necesariamente el asiento del intelecto, función que los antiguos atribuían al corazón. A menudo cabeza se usa con sentido metafórico. Perder la cabeza es perder la vida misma. ¿Cuándo se pierde la cabeza? La cabeza se puede perder de muchas maneras. Unos la pierden por su área sentimental, así como el hombre casado que enamorándose de una mujer que no es su esposa, deja a sus hijos sin brindarles ninguna ayuda. O el joven que queriendo llevar una vida de libertinaje termina perdiendo la cabeza en drogas, sexo, malas amistades, dejando así sus estudios universitarios o de secundaria, no valorando el trabajo o el esfuerzo de sus padres, que tuvieron sueños de éxito para él también. Vamos a seguir mostrándole gente que ha perdido la cabeza. Venga. Otro que perdió la cabeza. Se pierde la cabeza cuando los jóvenes con irresponsabilidad tienen relaciones sexuales y de estas relaciones solo se puede esperar un embarazo no deseado y lo único que se piensa es en el aborto. Y ellos, para que sus carreras universitarias no terminen o por temor a sus familias, deciden exterminar una vida inocente. Eso es perder la cabeza. El que escucha consejos llegará viejo. Si no atiende la voz del llamado del Señor a través de su evangelio, de su palabra, tiene derecho a que le pase esto que está sucediendo aquí en el municipio de Tabio. Venga. No pierda la cabeza. Otro de los casos de perder la cabeza es la de aquella persona que queriendo solucionar sus problemas económicos busca de la manera más fácil ganar dinero, involucrándose en los negocios como narcotráfico, trampas, juegos de azar, ocasionando daños en la sociedad y de una manera egoísta, sin ver los daños que también hacen a su propia familia. Cada persona en la sociedad puede no tener control sobre su vida, y como lo decían los antiguos, que la cabeza era la autoridad de todo. Perderla no solo es algo que es personal, sino que como somos personas que fuimos creados para estar en compañía, todo lo que involucra decisiones, sea para cosas buenas o malas, estaremos haciendo que otros se afecten por las mismas. La verdad de tu amor me ha hecho libre, pues viniste a darle libertad a los cautivos. Pero aunque parezca raro lo que digo. Estamos en el Centro Cristiano de Restauración, Asambleas de Dios, aquí de Tabio. Daniel, ¿cómo pierde uno la cabeza? ¿Cómo pierde uno la cabeza? Es para pensar, ¿no? Sí, claro. No sé, en las drogas. En las drogas pierde uno la cabeza. Un prisionero quiero ser de tu cariño. Si amar es un delito, existen pruebas. Dejaste toda la evidencia
evidencia en el madero. Y si amarte me involucra, soy culpable. Pues te entrego a ti mi vida, Nazareno. ¿Cómo pierde uno la cabeza? Apartado de la voluntad de Dios. Ojo, apartado de la voluntad de Dios. Confíname a tus brazos, sin salir de tu presencia. No me dejes ni un segundo, y amarte sea mi sentencia. Aprisioname a tu lado, sin derecho a probatoria, y encadéname a tu amor por la eternidad. Cuando definitivamente uno no tiene el enfoque de Dios en su vida. Vida eterna celestial es mi perpetua, y con tu sangre me limpiaste de pecado. Pero nada tengo para ofrecerte. ¿Cómo pierde uno la cabeza, Manuel? Cuando uno es rebelde con los padres y se aparta de Dios totalmente. Solo un corazón contrito y humillado, que me perdone el erudito si me expreso con metáforas que se salen de lo usual. Pero Dios, tú que conoces mis dialectos. ¿Cómo pierde uno la cabeza? Bueno, pues uno pierde la cabeza es siguiendo al mundo y no a Cristo. Sabes bien que lejos de ti no quiero estar. Confíname a tus brazos, sin salir de tu presencia. No me dejes ni un segundo, y amarte sea mi sentencia. Aprisioname a tu lado, sin derecho a probatoria, y encadéname a tu amor por la eternidad. Confíname a tus brazos. Alejandro, ¿cómo pierde uno la cabeza? Uno pierde la cabeza cuando le abre las puertas al mundo y le cierra las puertas a Jesús. Yo pienso que uno debe de abrirle las puertas a Jesús y cerrarle las puertas al mundo para que uno viva bien, porque muchos piensan que vivir bien es las cosas del mundo, y así no es. Vivir bien es con Jesús. Vivir bien es con Jesús. Deje que el Señor entre a su corazón, deje que el Señor maneje su mente, deje que Cristo le invada y verá la bendición de Dios. Experiméntelo. No necesitamos sino tener a Cristo en nuestro corazón para tener una seguridad de vida eterna. Sea mi sentencia, aprisioname a tu lado, sin derecho a probatoria, y encadéname a tu amor por la eternidad. Confíname a tus brazos.
Hay un caso en la Biblia de un hombre que perdió su cabeza por creer que tenía el poder para vencer. Su nombre, Goliat. Pensemos en el carácter de este hombre y por qué perdió la cabeza. La historia de David y Goliat es familiar y lleva consigo muchas lecciones prácticas para la vida cristiana. Todos enfrentamos gigantes de una clase u otra, pero podemos vencerlos mediante el poder de Dios. Goliat medía probablemente 3 metros de estatura y su armadura pesaba 150 libras. Era el filisteo, su gran campeón. Era tan aterrador que llenó de pánico al ejército judío. La palabra de Dios dice en 1 Samuel 17:8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Una de las actitudes que llevó a Goliat a perder la cabeza fue su orgullo. El orgullo es algo que es como el mal aliento. Todos se dan cuenta que la persona lo tiene, menos el que lo tiene. También es una mentira que se lleva al corazón, tanto que esa persona cree ser lo que no es. Esto guía a cualquier persona a tomarse una falsa confianza, mas amedrantando a las otras, causando temor y aún dañando su autoestima. Esto fue una de las causas que llevó a este paladín, que causaba terror a los que lo veían, a creer que aún su aspecto era lo suficiente para tener una victoria sobre el pueblo de Israel. Sin pensar que un hombre joven y pequeño, que él tuvo en poco, sería el causante de que su cabeza rodara, cortada por un muchacho de 17 años. Los filisteos, al ver a su paladín muerto, no podían hacer otra cosa que huir de sus enemigos. La palabra de Dios nos dice que los israelitas lo siguieron dejando muertos por el camino, derribando así hombres que perdieron su cabeza junto con el que ellos confiaban. Esta enseñanza nos dice que podemos perder la cabeza siguiendo a personas que no tienen nada que brindar, solo un camino de daño a nuestra vida, tanto espiritual como material, por seguir vicios, negocios y otro tanto de problemas que, según esos Goliat, nos dicen que todo está bien, cuando sin darnos cuenta estamos sin cabeza. ¿No tienes amigos y amigas solteros en tu iglesia? ¿Piensas que estás solo o sola y te sientes frustrado? Por eso el Ministerio Internacional Generación de Linaje, apoyado por pastores y ministerios a nivel interdenominacional de Latinoamérica, te invita para que visites nuestra página web www.christianlovelatin.com. Empieza tu primer paso a relacionarte con otros creyentes, solteros y solteras de América Latina. Bueno, quizá hay muchas maneras de perder la cabeza. Una puede ser saliéndonos de la realidad. Cuando la persona vive en un mundo de irrealidades. Yo creo que la palabra del Señor nos dice que debemos de estar en la verdad. Entonces, hay miles de personas que han perdido la cabeza porque han puesto sus ojos en las irrealidades de la vida. Segundo, se pierde la cabeza cuando se pone en las manos de individuos que no son capaces de gobernarla. Hay básicamente dos gobiernos, y yo creo que mi cabeza está a salvo cuando la pongo en las manos del Señor. Cada hombre y mujer que acepta el llamado de servirle a Dios tiene que correr el riesgo de no ser escuchado por los demás. El problema es que se le habla a gente que sí escucha, pero solo lo hace con los oídos o de una manera emocional sin aplicarlo a su vida personal. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muchas personas están en la iglesia sin un conocimiento de lo que escuchan,
dando más importancia a las prédicas que animen a triunfar en su vida de prosperidad, sentimental y aún familiar, menospreciando en ocasiones las que hablan del compromiso, santidad, perdón, servicio o un cambio radical en su vida. Esto conlleva a que, como estas bancas que ni escuchan, ni ven, ni entienden, sean tan igual a muchos cristianos que dicen estar de acuerdo con lo que predica el pastor sin saber en verdad qué es lo que está diciendo. Podemos saber de la palabra de Dios, podemos ayunar y orar, pero esto no implica que estemos cambiando nuestra vida. Por lo que tanto hemos escuchado de las diferentes o cientos de prédicas, y como estas bancas seguimos tan igual como empezamos, vacíos. En ocasiones nos jactamos diciendo que somos hijos de Dios, hermanos de Jesús. Confiamos que todo lo lograremos con Él, pero en verdad, ¿qué tanto somos hijos de Dios cuando no aplicamos sus palabras a nuestras vidas? Y como dijo Jesús en Lucas 8:20, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondió, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Hacer la palabra de Dios no es escucharla ni predicarla. Hacer la palabra de Dios es ponerla por obra. Que otros vean que en verdad estás siguiendo a tu hermano Jesús, porque crees en lo que Él te dice. Con todo esto tenemos una diferencia con estas bancas. Es una creación sin alma, algo que fue hecho para la comodidad del hombre y cumple la labor para lo que fueron fabricadas. Ellas no están quejándose, no están murmurando, ni tampoco están deseando haber sido otras cosas. Se hicieron y simplemente hacen lo que tienen que hacer, permitir que las personas descansen. Sería bueno aprender de lo que los seres humanos fabricamos, hacer lo que el Señor dijo que hiciéramos. Es igual con la palabra de Dios, escuchar su palabra, pero no con el oído, sino con el alma, y podremos tomarla y aplicarla a nuestra vida. Como estas bancas que hacen la voluntad del que las creó, sin decir ni una sola palabra. También como cristianos con nuestros hechos, podremos sin decir nada cambiar para que otras personas puedan conocer a Cristo y asimilar lo que Dios dice a través de los pastores y líderes. Predicar con los labios cerrados es creer cada palabra que escuchamos, es dar un testimonio de que el Señor Jesús existe y cambió nuestras vidas. Es la reflexión que de parte de Dios llegó a nuestros corazones cuando visitamos el Jardín Botánico en Tabio, Cundinamarca. Afortunadamente para la obra de Dios, en este municipio encontramos hombres como el pastor Miguel Valdés, que un día decidieron no solo escuchar el mensaje, sino emprender en esa misma enseñanza. Estando en la región montañosa del Guaviare, el Señor me llamó por medio de un ministerio para pertenecer a la iglesia, y más o menos en 2 años Dios permitió que me involucrara ya de lleno a trabajar con los jóvenes. Dios permitió que llegase a la localidad de Fusagasugá, trasladado, valga decir que allí Dios me dio la esposa y 3 preciosos hijos que hoy trabajan conmigo en el ministerio. Luego fui trasladado por la misión a la localidad de Tenjo, Cundinamarca, donde por la gracia del Señor se hizo un buen trabajo también en la obra de Dios. Por cosas del Señor, Dios nos trajo aquí el 13 de marzo del año 2003, donde comenzamos a abrir esta obra bajo la cobertura del Señor y con la denominación Oasis de Vida. Y después de haber aprendido cómo no perder la cabeza a través de una enseñanza que nos explica la palabra del Señor, no podíamos pasar desapercibidos los lindos termales que hay allí en el municipio de Tabio, Cundinamarca, lugar que es visitado por muchos turistas que desean encontrar en estas aguas cálidas un ambiente saludable. Así que este es Tabio,
el Tabio de las Termales. Bueno, de aquí, de la zona de Cundinamarca, viene bastante gente y a nivel nacional. Nosotros tenemos 2 piscinas, una que llamamos la turística, que normalmente funciona de miércoles a domingo, cuando el lunes no es festivo. Y la otra que se denomina la medicinal, se presta servicio de viernes a domingo, con el mismo horario, 8 a 4 de la tarde. Yo personalmente conozco aquí los baños hace más de 50 años y cuando lo cogió ya la alcaldía, que lo tomó hace aproximadamente unos 35 años, comenzó a hacer inversiones acá y gracias al apoyo de ellos es lo que se tiene hoy por hoy. Son aguas que brotan de la tierra a una temperatura aproximadamente de 90 grados, que permiten que el turista disfrute de esta cálida agua que invita a todos los colombianos y extranjeros para que vengan a desplazar ese estrés que quizás en los momentos de trabajo, de dificultades o de problemas están impidiendo que usted tenga una densa tranquilidad. En cuanto a los saludables, da testimonio la gente que ve, la gente viene continuamente porque son muy medicinales. Lo cerca Bogotá, es que esto tiene ya un público fijo y en temporada de vacaciones se incrementa de tal manera que si ustedes hubieran venido el sábado pasado no había por dónde entrar. Los domingos, entre semana, los domingos pues en tiempo digamos frío, también viene muchísima gente. Y los miércoles viene también bastante gente porque es el día en que la abren, la lavan. Y después de haber visitado este hermoso municipio, no nos queda más sino que desearle que no pierda la cabeza. Recuerde que la palabra de Dios estará renovando nuestra mente, esperando que usted con nosotros renueve su mente. Recuerde, Jesucristo es la respuesta. Él te ama y fue a la cruz por nosotros. Y está esperando que todos nosotros entremos y vayamos triunfalmente hacia todos los planes que Él desea para cada uno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Zhang Fushen, I'm from Canada. Ich komme aus Deutschland, Regensburg, das ist im Süden von Deutschland. Blessings to you all. My name is Danielle and I'm from the United States. Hallo, mein Name ist Ann-Kathrin Farnbach. Ich bin aus Deutschland und ich bin im Moment mit dem Hello, my name is Dan McKinney. I'm from Chicago, Illinois in the United States. Mi nombre es Natalia Utia Flores, soy del país de Perú, Iquitos. De toda lengua y nación, los pueblos confesarán las maravillas de Dios. Esto fue una visitación con el pastor Huber Lozano. La verdad de tu amor me ha hecho libre. ¿No tienes amigos y amigas solteros en tu iglesia? ¿Piensas que estás solo o sola y te sientes frustrado? Por eso el Ministerio Internacional Generación de Linaje, apoyado por pastores y ministerios a nivel interdenominacional de Latinoamérica, te invita para que visites nuestra página web www.christianlovelatin.com. Empieza tu primer paso a relacionarte con otros creyentes, solteros y solteras de América Latina.